señores, estamos de nueva cuenta en otra edición más de su espacio Boletín Migratorio, aquí a través de Radio La Ley WFTD, canal 1080 de la amplitud modulada. Y como siempre, un placer, lo que es lunes y viernes después de las 12 del mediodía, este espacio informativo que le ayuda a nuestra comunidad a entender un poquito más de forma sencilla lo que son las normas, las leyes migratorias. Y para ello tenemos aquí en el estudio a nuestro abogado, el hombre que presenta este espacio Boletín Migratorio hace muchos años aquí en el área metropolitana de Atlanta, el abogado Luis Pérez Seguiarte. ¿Qué tal, abogado? Un placer saludarle. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿qué tal de cosas? ¿Preparados para recibir todo este cúmulo de llamadas que nuestro público... Claro que sí, como siempre, ya listos. Vámonos, yo creo que directo. Perfecto. Vamos entonces a iniciar una semana también donde pues hemos tenido mucha información con relación a la aprobación, lo que sucedió aquí en el área metropolitana de Atlanta. Hay mucha duda con relación a ese tema, abogado, porque la gente nos ha estado llamando para que hablemos un poquito sobre pues la aprobación de la Corte de Apelación del Estado de Georgia con relación a que ya le dio autorización a la policía para que detenga o para que pregunte el estatus migratorio de las personas. Y ese es el punto más neurálgico porque hay mucha duda. Marcelo, todavía no hay no han publicado la decisión, así que vamos a irnos con llamadas. Perfecto. Porque hasta que no tengamos la decisión por escrito del 11º circuito, creo que no tiene caso hacer comentarios y incluso proporcionar más. Ya hay muchas dudas, ya hay mucha desinformación. Perfecto. Mejor cuando podamos leer la decisión, con mucho gusto la comentamos. Le vamos a invitar al público para que se ponga en contacto en el teléfono en el estudio 770-416-0010 y también para que le envíen sus preguntas a través de Facebook al abogado. Nos pueden escribir al contacto en las redes sociales MG al aire en Facebook y en Twitter. Rápidamente con las llamadas. Hola, ¿qué tal? Tenga usted muy buenas tardes. ¿Qué pregunta tiene? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, tengo una pregunta para el abogado. Dígame. Mi papá es residente y él se podría hacer ciudadano. Él tiene como 85 años. ¿Y de residente cuántos años tiene? Más de 20 años. Ok, si tiene más de 15 años de residente, que los tiene, y más de 55 años de edad, puede hacerlo en español. Así que por la edad, porque tiene tantos años como residente, sí, puede presentar su examen en español, y no nada más lo puede hacer en español, sino puede hacerlo también de un número más limitado de preguntas. Únicamente tendría que estudiar como, me parece que son 10 o 20 preguntas, son las más sencillas, y el examen sería verdaderamente muy sencillo de aprobar. Que lo haga cuanto antes, sobre todo si tiene una petición presentada por ti, para que se acelere un poco tu caso y tal vez te permita casarte. No, es que él podría pedir a mi hermano si él se hace ciudadano. ¿Tu hermano está casado? Sí, él está casado. Sí, digo, si está casado va a tener forzosamente tu papá que naturalizarse antes de hacer esa petición. Así que lo haga, porque recuerda que una petición hecha por un padre ciudadano, por un hijo casado, tarda muchísimos años. ¿Eres de México? Sí. Eso va a tardar 18 años para tu hermano, así que hay que empezar cuanto antes. Pero él tiene un problema. Él lo pidió cuando mi hermano no estaba casado. Sí, pero recuerda que al casarse tu hermano esa petición se revocó. Sí. Ahora, ¿en qué año lo pidió tu papá? En el 92. Ya pasó incluso la fecha de prioridad. Han perdido demasiado tiempo en tu familia. No pierdas más tiempo porque tu papá se naturalice cuanto antes, haga esa petición, pero qué lástima que no se hizo esto antes. Pero es que dijeron que porque ya casándose perdía el derecho. Sí, pero ¿hablaste con un abogado? Teníamos un abogado, pero después que mi hermana ella se arregló y después ya se... Ok, bueno, por lo menos ahorita, en verdad, cuanto antes se naturalice tu papá y pueda presentar esa petición, más oportunidades va a tener tu hermano. Lo único positivo es que tu hermano por lo menos tiene la protección de la 245I, porque esa petición se presentó antes del 98. Así que haya o no haya estado en el país en el 2000, él tiene esa protección. ¿Tiene hijos ciudadanos? ¿Quién? ¿Mi papá? ¿Tu hermano? No. Okay, porque digo, 18 años por una petición que todavía ni siquiera se presenta son muchos. Pero como quiera tardaría los 18 años y él de nuevo... Sí, porque hay que volver a presentar una nueva petición. No tiene ni siquiera el derecho de hacerlo ahorita porque tu hermano está casado. Que toda la que está, eso no está, no es... Esa se revocó en el momento que él contrajo matrimonio. Ok. Ok.
Está bien, gracias. De nada, hasta luego. Más llamadas de nuestro público a esta hora del mediodía. Estamos al aire. ¿Cuál es la pregunta para el abogado? Marcelo y señor abogado. Sí, buenas tardes. Sí, oiga, tiene una pregunta, oí un comentario, ¿es cierto que ya no hay visas U disponibles para este año? Bueno, cada año fiscal hay 10,000 visas U. No, la verdad no te sé decir exactamente si se terminaron o no, pero si se terminaron no te preocupes, porque el 1 de octubre comienza el nuevo año fiscal federal y habría de nuevo 10,000 visas U disponibles. Las 10,000 visas son únicamente para los principales, las visas U para los familiares, los hijos, los cónyuges, no cuentan, no se deducen de ese número de 10,000 visas. Así que no te preocupes, aunque se hayan acabado ya para este año fiscal, estamos a un mes y 10 días de que vuelva a haber 10,000 visas disponibles. Ok, muchas gracias, señor. De nada. Y otra pregunta, Sí, dime. ¿cómo está con las citas para los Dreamers? Bien, porque tuve que aumentar el número de citas para poder verlos cuanto antes al mayor número de personas, así que si hablas ahorita, no creo que tarde más de 2-3 semanas. Ok, muchas gracias, señor abogado. Gracias. Hasta luego. Es el público que se pone en contacto a través del teléfono en el estudio 770-416-0010. Esta es la emisión correspondiente para el viernes de su programa Boletín Migratorio. No se olvide que usted puede llamar al abogado al 404-320-0088. Es el número del teléfono de su oficina. Más llamadas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, no lo escucho, perdón. Buenas tardes. Sí, dígame, ¿cómo le puede dar? Mire, yo quiero hacerle una pregunta. Mi hermana vive en Nuevo México, aplicó por mi papá hace como 3 meses Okay. y no le ha llegado ningún permiso de trabajo ni nada. Ok, ¿tu papá está en el país? Visa, él entró con visa y se le venció ahora en julio 28. Ok. Recibió solo una carta de migración diciéndole que no saliera en cuanto se le venciera la visa, pero no ha recibido nada. Y 3 meses, mira, por lo general 3 meses es lo que tarda cuando se presenta la I-130, la 485 y la 765, que es la aplicación para el permiso de trabajo. 90 días es lo normal, pero si acaban de pasar apenas 90 días, no creo que haya ninguna necesidad de alarmarse. ¿Qué fecha tiene de recibido por parte del gobierno petición, aplicación de ajuste de estatus y aplicación de permiso de trabajo? Parece que junio. Junio, agosto, no, ha pasado apenas 30 días. Okay. 90 días tarda. ¿Perdón? Él se quiere venir para acá, para el estado de Georgia. Se puede venir para acá. Lo único es que, si se viene para acá a Georgia, serían después de 3 meses residiendo en Georgia, cuando el estado de Georgia o la oficina de Atlanta tendría la jurisdicción sobre su entrevista de ajuste de estatus. Si la oficina a la cual se va a procesar el caso en Nuevo México está tan rápido como la oficina de Atlanta, que lo más probable es que sí, en casi todo el país están tardando 3-4 meses, si ya se presentó hace un mes. Si se muda ahorita a Atlanta, va a tener que regresar a Nuevo México a su entrevista. Okay, con que sepa que va a tener que regresar a la entrevista a Nuevo México, no hay ningún problema que se mude para acá. Ahora, si llegara a tardar demasiado la entrevista y tarda más de 3 meses después de que se mude a Georgia, ya no tendría Nuevo México la jurisdicción y tendría que hacerse una nueva entrevista en Atlanta. ¿Usted recomienda que él espere sus papeles en Nuevo México? Depende de qué tanta urgencia tenga de mudarse para acá. Pero si puede esperar, sí, definitivamente va a ser las cosas más rápidas. Porque él va a tener la entrevista en Nuevo México. Va a tener la entrevista en Nuevo México, que es la oficina que tenía jurisdicción sobre su domicilio en el momento de presentar la aplicación de ajuste de estatus. ¿Ok? Bueno. ¿Algo más? No, quería preguntarle, ¿hay alguna forma de que mi cuñado pueda arreglar? Él fue deportado hace 12 años. ¿Deportado? Salir a voluntaria, pero nunca salió. Ok, una persona que no cumple una salida voluntaria tiene una prohibición legal de obtener cualquier beneficio o buscar un ajuste, una cancelación de deportación, incluso una nueva salida voluntaria por 10 años. Ya pasaron esos 10 años, pero hay que ver si alguien puede hacer la petición y más que nada si va a convenir reabrir el caso con la corte, porque recuerda que si no se cumplió la salida voluntaria, esa salida voluntaria se convirtió en una orden de deportación. Y para que en verdad pueda...
¿Perdón? Conviene que se haga una aplicación por él. Mi esposo es ciudadano y tiene una hija que acaba de cumplir 21 años ahora. ¿Usted cree que conviene o no? Ok, la persona que me dices que no salió, ¿tiene una hija ciudadana de 21 años? Sí. Ok, que visite cuanto antes un abogado, porque si la hija hace una petición, podría tal vez ajustar estatus del papá o buscar un proceso consular y un perdón, pero primero hay que reabrir el caso con la corte para obtener por lo menos una nueva salida voluntaria y que salga a hacer su proceso consular, o si tiene el derecho de ajustar en el país, porque entró legal o tiene la 245I, que la Corte reabra el caso para que permita que se presente una aplicación de ajuste de estatus. ¿Cómo entró la persona al país? No, ilegal. ¿Y nadie lo pidió antes del 2001? No. O sea que no tiene el derecho a ajustar. Sería reabrir para demostrarle al gobierno que se presentó una petición para proceso consular y que la persona va a salir a buscar su perdón. Ahora, ¿el perdón cómo lo va a obtener? Porque no puede pedir el perdón a través de la hija ciudadana. ¿Tiene cónyuge residente o ciudadano, padres residentes o ciudadanos? No, tenía su mamá. Aunque si no tiene esos familiares, entonces no conviene tocar el asunto, porque si se reabre el caso para pedir una salida voluntaria por una petición hecha por la hija, pero cuando él viaje fuera del país no va a poder buscar un perdón para regresar, no creo que tenga ningún caso meterse en más problemas. Okay. ¿Okay? Muchas gracias. De nada, hasta luego. Bueno, es el público que está marcando el teléfono en el estudio. También ustedes nos pueden escribir a través de la cuenta de Facebook en MG al aire. Por ejemplo, Elizabeth Hernández le pregunta al abogado lo siguiente. Abogado, quiero preguntarle referente a la acción diferida. Mi pasaporte puede servir como prueba que estuve presente el pasado 15 de junio. La fecha de expedición de mi pasaporte fue el 14 de junio. ¿Este documento sirve? Sí, digo, si fue expedido en la oficina de Atlanta, excelente, digo, es evidencia que estuvo aquí el día anterior del 15 de junio. Ahora, ese definitivamente sí, cuando presente sus documentos, y digo, quiero hacer un comentario sobre la acción diferida. Definitivamente no es tan fácil o tan rápida la preparación de estas aplicaciones como esperábamos o como creíamos que iba a ser. Hay que hacer muy buen trabajo de demostrar que se cumplen con todos los requisitos, con la edad en el momento de entrar, la edad en el momento en que se aprobó este programa, el tener los 5 años en el país, el haber cumplido con los estudios. Y más vale en verdad tomarse el tiempo necesario ahora, antes de presentar esa aplicación, a que sea el gobierno más adelante quien solicite la documentación, que se tenga el riesgo de que sea negada cuando no hay un proceso de apelación. Hay que tomarse el tiempo, no hay ninguna prisa para presentar estas aplicaciones. Digo, sí, todos los jóvenes quieren ya su permiso de trabajo, etcétera, pero más vale tomarse el tiempo, presentar bien la documentación, asegurarse que se cumplen todos los requisitos. Así que, por ejemplo, esta persona, va a presentar su pasaporte como evidencia de su edad y lo va a presentar también como evidencia de haber estado físicamente presente el día 15 de junio del año 2012. Definitivamente recomiendo siempre que sea un abogado y un buen abogado quien la prepare, porque el abogado va a marcar la copia de ese documento como evidencia, y más adelante, cuando está demostrando la fecha de que la persona estuvo físicamente presente el día 15 de abril, va a referir al gobierno a ese mismo documento como evidencia de la presencia física. Y hay que ser muy puntual en ese sentido, abogado. Aunque la ley dice que no necesita un abogado para presentar esos documentos, es como sugerencia para que no vaya a tener problemas, Lo ¿no? estamos viendo en la oficina, es mucho más trabajo de lo que nos esperamos, es mucho más complicado con ciertas personas, sobre todo los que se graduaron hace varios años de high school. El en verdad hacer un buen trabajo de demostrar año tras año que han estado físicamente presentes en el país, que no quede lugar a duda, y que las aplicaciones puedan ser aprobadas sin problemas, sin que el gobierno tenga que requerir más información, y sobre todo sin poner a la persona en riesgo de que se niegue y que no se pueda apelar esa decisión. Y esa es la parte más importante, que no se vaya a poner en riesgo. Por favor, no se dejen engatusar por los famosos notarios. Tenemos llamadas al aire. Claro, Hola, sí. ¿qué tal? Tardes. Sí, buenas tardes. Abogado, mi pregunta es la siguiente. Mi hijo está en el ejército. Si Dios quiere, él se hace ciudadano dentro de unos 2 meses. Ok. Mi pregunta es, ¿hay alguna parte de la ley donde permita que un hijo
que está en las Fuerzas Armadas lo pueda pedir a uno antes de los 21 años, porque él apenas cumplió 19. Es muy buena pregunta, pero no creo. Digo, hay muchos beneficios definitivamente, como tú sabes, para las personas que están en el ejército. Uno de ellos es el poderse naturalizar de manera mucho más rápida que mediante los procesos normales, no nada más en cuanto a los años de residencia, sino a la rapidez con que se procesan las aplicaciones. Pero dudo mucho que haya un beneficio de ese tipo, porque el beneficio sería para los padres, no tanto para el joven. Recuerda que él puede, a la edad que sea, bueno, si está casado, pedir a un cónyuge, pero que pueda pedir a los padres antes de los 21 años, lo dudo muchísimo. Digo, con gusto, esta semana, para el lunes, se tenga una respuesta más específica, pero lo dudo mucho. Digo, sí hay, por ejemplo, el que se pueda transmitir la ciudadanía para ciertos familiares cuando fallece el ciudadano que estaba en las Fuerzas Armadas, pero lo dudo mucho. Si no te importa, el lunes te tengo una respuesta. Sí, abogado, alguien nos comentó que a los 18 años ya nos podían pedir, pero pues quiero estar seguro, porque él hasta ahora lleva... Digo, recuerda, está adquiriendo la ciudadanía más rápido por estar en las Fuerzas Armadas, pero a fin de cuentas va a ser ciudadano, igual que cualquier otro ciudadano, y tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones, y eso sería un beneficio adicional que no creo que el Congreso jamás se lo haya otorgado a las personas que están en el ejército, pero te lo confirmo el lunes. Ok, abogado. Porque digo, recuerda que presentarla a los 18 años si no tiene ese derecho, es perder el tiempo y tal vez perder el dinero. Soy el abogado Luis Pérez Seguiarte del programa Leyes Cotidianas. ¿Sabe usted que el programa de acción diferida permite que jóvenes que hayan entrado al país antes de los 15 años, hayan tenido menos de 31 años y más de 5 años en el país el día 15 de junio de 2012 y hayan terminado la escuela secundaria o se encuentren en la escuela, obtengan un permiso de trabajo y una protección de ser deportados del país por 2 años? Sin embargo, la documentación que debe presentarse para calificar debe ser muy cuidadosamente preparada para asegurarse de que se cumplen todos los requisitos. El que no se cumplan con los requisitos y se niegue una aplicación puede significar el que la persona sea puesta en proceso de deportación si se cometió un fraude. Y como no existe un proceso de apelación, es necesario asegurarse que todos los requisitos quedan cumplidos desde el momento inicial de presentar la aplicación. Consulte siempre con un abogado antes de preparar y presentar cualquier documentación con el gobierno federal y sobre todo si se trata de un beneficio migratorio. Este es un servicio público traído a ustedes por Leyes Cotidianas. Soy el abogado Luis Pérez Seguiarte. Seguimos invitando a todos ustedes para que marquen el teléfono en el estudio 770-416-0010. Aquí está su abogado, el abogado Luis Pérez Seguiarte, para contestar sus preguntas. Estamos al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. ¿Cómo le puedo dar? Mire, quería hacerle una pregunta. Yo tengo ya mi cita para Ciudad Juárez. Muy bien. Pero mi pregunta es, yo entré 2 veces al país y en la primera vez duré 6 meses, menos de 6 meses, tuve una hija aquí y después salí a tramitar una visa y volví a regresar. Yo quería preguntarle, ¿qué me recomienda? ¿Cree que sí tenga opción de arreglar o no? Ahora, primero que nada, perdón, ¿cuántos años tienes? Tengo 30 años. ¿Ya preparaste tu paquete de perdón? No, pues le estoy preguntando si también usted puede... Pero me estás diciendo que ya tienes cita en Ciudad Juárez. ¿Cuándo tienes cita en Ciudad Juárez? Para el 29 de septiembre. Disculpa, ¿quién te ha representado hasta ahora? El Potra.
Bueno, ya ni modo de decir nombres, pero que tú no has iniciado, si tienes ya cita y todavía no tienes el perdón, estás arriesgándote a salir y tener que esperar varios meses a que no estés presente en los Estados Unidos y puedas ayudar. Me imagino que es tu marido quien te está pidiendo. Sí. Ok, a que no puedas ayudar a tu marido a conseguir toda la evidencia. Siempre hay que iniciar la preparación del perdón mucho antes de que haya una cita de entrevista. El que lo está haciendo ahora, si es error por parte del abogado, es un grave error. ¿Okay? Definitivamente hay que aplazar esa cita, y por dos razones. Primero que nada, porque ni siquiera has comenzado con la preparación del perdón. Y segunda, porque estamos a poco tiempo, esperemos pocas semanas, de que se aprueben el que puedas presentar ese perdón dentro del país, que es un gran beneficio, sobre todo porque la separación de tu familia va a ser mucho más corta. Así que aunque se tenga que aplazar por varios meses la cita, creo que es preferible hacerlo con calma el perdón, a que lo puedas presentar aquí. ¿Estás trabajando? No. ¿Estás manejando? No. Entonces no hay tanta prisa porque tú salgas, obtengas tus documentos y regreses. Por supuesto que quieres legalizar cuanto antes, etcétera, pero hay que hacer las cosas bien y hay que poder evitar que tu familia, que esté separada de tu marido y de tus hijos por varios meses. Yo te recomiendo que, definitivamente puede ser el abogado que te ha representado ahora quien lo haga, pero si no te están dando una buena representación, no te sientas presionada a continuar con ese abogado, no te sientas presionada a tener que salir para esta entrevista. En el peor de los casos, vuelves a empezar. Estás casada con un ciudadano, no es un proceso largo, pero hay que hacerlo bien y hay que hacerlo de manera de poder casi asegurar que no vas a tener problema con la aprobación, y definitivamente el esperar hasta que se pueda presentar en el país va a casi asegurar eso. Ahora, lo que dices sobre las 2 entradas es muy importante, porque si una persona que tiene 2 entradas al país puede terminar con un castigo permanente y con la obligación de pasar 10 años fuera antes de siquiera tener derecho de poder presentar el perdón. Ese no es tu caso, porque la primera entrada no duró más de 1 año. ¿Okay? Y eso es excelente, porque si no, en verdad, mi recomendación sería casi de que no continuabas con el proceso y no salieras si hubiera ese riesgo. Pero la entrada fue menos de 1 año. Ahora, muchas veces el riesgo también es de que pueden ser varias entradas y si acumuladas dan 1 año, al momento de salir el castigo es permanente, pero tú no tienes ese problema. Entonces, ¿cómo le diré? Entonces, ¿qué recomiendas? Si yo espere, ¿no me perjudica tampoco que atrase la cita? No te perjudica en lo más mínimo que atrases la cita. Yo te recomiendo que inicies a preparar ese perdón y que tal vez esperes hasta que se apruebe el proceso para que lo puedas presentar en el país y salgas en varios meses una vez que ya esté aprobado ese perdón. Ok, pero entonces si es seguro que entre esa ley de que uno tenga que tramitar el perdón aquí, o todavía no es tan seguro. Es casi seguro, la verdad. Sí ha tardado un poco más de lo que quisiéramos, pero yo creo que va a ser cualquier día cuando va a salir publicada en el registro federal. Ok, y si acaso diera el caso que sí. Ahora, recuerda una cosa, perdón que te interrumpa, recuerda una cosa, que independientemente de que salga o no aprobada esos cambios, no has siquiera comenzado a preparar el perdón. Okay. Iníciala con la preparación del perdón, aplaza esa cita, no tengas tanta prisa. Entonces, ¿cuánto tiempo tenía que empezar el perdón? ¿Ya tenía que tener todo eso el abogado? Yo no sé cuánto tarde tu abogado, pero a mí me gusta tomarme por lo menos 3-4 meses en preparar un perdón. Okay. Es demasiado importante como para hacerlo a las carreras. Ok, otra pregunta, sí. ¿Cuánto tiempo máximo están durando para legalizar en México? Mis clientes están regresando a los 2 meses, 3 meses máximo, siempre y cuando no haya ningún problema, nunca ha habido una deportación, pero en verdad, sí, 2 meses. Ahorita estamos celebrando en la oficina porque aprobaron el perdón del esposo de una de mis asistentes, y yo creo que fueron 2 meses a lo mucho. Okay, bueno, entonces, ¿tienes citas ahorita pronto o no? ¿Por qué no hablas a la oficina y preguntas? No te sé decir, tal vez no va a serlo tan pronto como quisiéramos, ¿ok? Leyes Cotidianas les llega a ustedes gracias al generoso apoyo financiero de la Fundación de Justicia Civil del Estado de Georgia. Mundo Hispánico,
El vocero de la comunidad hispana desde 1979. Desde el momento en que ellos llegan a nuestras vidas, dan su primer paso, aprenden a andar en bicicleta. Hasta la preparación de su primer día del 5º grado es un reto para todos los padres criar un hijo saludable. Permítanos guiarle a través de un embarazo seguro y feliz. Aprenda sobre salud, nutrición e información educativa relacionada con el desarrollo de su hijo. Padres e Hijos Atlanta, una publicación del mundo hispánico. Recoja su copia gratis hoy. ¿Cuál es su tesoro más preciado? La estación transmisora WPBA no tiene licencia para practicar leyes en el estado de Georgia. WPBA y los patrocinadores de este programa no son responsables por las opiniones expresadas ni la información proporcionada por los abogados en este programa. Este programa se ofrece como un servicio público. El objetivo de este programa es de informar y educar y no de proveer consejo legal. Si usted necesita consejo legal, favor de consultar a un abogado.